Bienvenidos a Haitu Kuyay, que significa amor al tejido. Mi nombre es Betsaida Gutiérrez y en esta ocasión vamos a aprender a realizar este precioso canesú circular que lleva por nombre Canesú Kuyay modelo 1. Es una puntada o es un canesú diseñado y propio del canal o de mi persona, y como pueden ver tiene este precioso detalle que ustedes pueden verlo. Ahí voy a estar explicando cómo realizarlo para todas las tallas y en diferentes grosores de lana. Así que les recomiendo que vean el video completo o el tutorial completo para que ustedes puedan aplicarlo al proyecto o a la talla que estén deseando. Sin más, nos vamos al paso a paso de cómo realizar este precioso proyecto. Pero antes, recordarles que se suscriban al canal, compartan el video, será la forma en que me estén apoyando para seguir subiendo estos videos tutoriales en la técnica de 2 agujas. Y sin más, nos vamos al paso a paso de cómo realizar este canesú. Para iniciar nuestro canesú Kuyay modelo número 1, como es un canesú circular, vamos a necesitar esta cantidad de puntos de acuerdo a la talla y el grosor de lana. Siempre me preguntan para palitos tal cuántos puntos voy a poner y todo sucesivamente, ¿no? De entre agujas 3 a 4 milímetros vamos a utilizar esta cantidad de puntos de acuerdo a la talla. Recuerden que estas tallas no son edad, sino son las tallas. Para saber qué talla es lo que necesitan trabajar, fíjense en la ropa del niño o de la niña, qué número lleva. Por lo general son números pares, esa es la talla que utiliza. Porque por edad no puedo adivinar la contextura ni saber cuántos centímetros mide el niño o la niña, ¿no? Igual, para palitos número 4 a 5 milímetros vamos a utilizar esta cantidad de puntos. Como pueden ver, es una diferencia casi por una talla nada más. Entonces, yo voy a tejer con palitos 4 milímetros. Mi lana es semi delgada. Bueno, mi lana es para palitos número 4, pero voy a tejer con esta cantidad de puntos para ver cuál de las dos tallas me sale. El canesú es múltiplo de 8, es múltiplo de 8 puntos. Si se dan cuenta, de aquí a aquí son una diferencia solamente de 8 puntos, más que ya está incluido acá en el total 2 de equilibrio. Ya, eso ya lo vamos a darnos cuenta a medida que vayamos a tejer. En mi caso, como les he dicho, yo voy a utilizar una aguja de número 4 milímetros. Pueden ver acá en la regla que son para medir milímetros. Este es milímetros. Entonces me voy a ir al 4 y vean que es el 4 el que estoy usando, ¿ya? Es el 4 milímetros. Y vamos a proseguir a tejer. Yo aquí tengo montados 78 puntos y vamos a proseguir a tejer el cuello. Ya sea pueden tejerlo con el 1 por 1 o con la puntada Santa Clara. En mi caso yo voy a tejerlo. Si son, por ejemplo, para menores de 1 año y ven que es demasiados puntos, simplemente lo ponen el 1 por 1 para que le dé ese toque que necesitamos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tejer, por ejemplo, este de aquí que he montado. Voy a tejerlo. A ver, creo que la iluminación es mucho. Voy a tejer en puntos Santa Clara. A menos la primera hilera sí se teje todos los puntos. Mi puntada Santa Clara lo voy a tejer en puntos derecho. Los 78 puntos lo estoy tejiendo
en puntada Santa Clara. Aquí estoy tratando de llevar el hilo para no estar escondiendo después. Ya creo que es suficiente hasta ahí, el restante lo voy a cortar al final. Así voy a tejer los 78 puntos. Bueno, acabo de llegar hasta el final y a partir de aquí sí vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a pasar el primer punto, el segundo, bueno, en esta ocasión vamos a tejer al derecho y como estoy haciendo en puntadas Santa Claras voy a tejer al derecho. Al menos en esta segunda hilera es como los puntos están hacia el derecho, a excepción de que el primero pase sin tejer. Entonces voy a tejer hasta quedarme con dos últimos del final para hacer el borde o con el mejor acabado sea posible del borde. Bueno, aquí estoy con los dos últimos puntos, como los he tejido de 2 hebras para esconder el hilo, se ve gordito. Lo que voy a hacer es que el penúltimo, cada vez que voy a terminar mi hilera, voy a pasar sin tejer, como si fuera un punto al revés o en revés, y el último voy a tejer al derecho, de esta manera. Volteo mi tejido y cada vez que voy a iniciar mi puntada voy a pasar el primer punto sin tejer y voy a tejer en puntos en derecho. Al menos a mí me favorece por el tema de que estoy tejiendo en puntada Santa Clara todos los puntos en derecho. De esta manera. Vuelvo a explicar. Llegué aquí a los dos últimos puntos. Paso el penúltimo como si fuera un revés sin tejer y tejo el último al lado derecho. Volteo mi tejido, paso el primer punto sin tejer y prosigo a tejer a partir del segundo punto en puntos al derecho. Como pueden ver, aquí ya se está empezando a formar un borde tubular. Para hacerle un mejor acabado, a menos en la puntada Santa Clara que le vamos a tejer, a veces estos acabados es necesario para que con el uso no se estire demasiado ni tampoco esté muy holgado esta parte, ¿no? Tenga un equilibrio. Bueno, estoy por la parte del revés. Cuando esté por el derecho vamos a hacer el ojal, que es súper fácil y sencillo. Listo, mi lado derecho va a ser este lado de aquí. Aquí estaba mi hilito donde que he iniciado, ahí está mi mano derecha. Ustedes pueden elegir el lado que más les guste. Y así voy a hacer el ojal. Voy a pasar el primer punto sin tejer, el segundo tejo en derecho. Y aquí voy a hacer inmediatamente una disminución en puntos al derecho de 2 puntos, ¿no? He tejido 2 puntos juntos, hago una lazada y prosigo a tejer. La lazada es solamente para recuperar el punto y aquí ya se hizo el ojal, al menos para el tamaño del botón que voy a utilizar. Entonces prosigo a tejer. Por la parte del otro lado simplemente tejo los puntos, todos los puntos en la dirección que me corresponde y automáticamente ya estará el ojal a este lado. Para todas las tallas el procedimiento del ojal es el mismo, no tienen por qué tejerlo más cantidad ni nada por el estilo, todo es igualito. Entonces voy a tejer hasta tener 4 filas de Santa Clara, al menos yo quiero que sea gordito la parte del cuello y nos vemos para iniciar con el canesú. Listo, ya tengo las 4 filas de Santa Clara que he tejido un total de 8 hileras. Vean, 1, 2, 3, 4 y aquí también tengo 1, 2, 3, 4. Lo que vamos a hacer es marcar la pretina o los bordes donde que van a ir los botones de nuestro canesú. Esto es opcional, al menos yo les voy a indicar que lo hagan esto para que no se me confundan ni tampoco no estén haciéndose un lío al momento de hacer la puntada. Vamos a separar 6 puntos, 2, 4, 6 que van a ir para la pretina. Esto lo he designado para todas las tallas. Si ustedes quieren colocarle más cantidad de puntos, pueden sumarlo al total de inicios que hemos colocado. 2, 4 y 6 puntos. Ahora lo que voy a hacer también es tomar la medida para saber qué talla o para qué talla voy a realizar este canesú. Entonces
estoy colocando mi tejido sin estirar, como pueden ver. Voy a colocar mi cinta métrica y tiene 33 centímetros. Ahí lo ven, tiene 33 centímetros de ancho. Recuerden que de esos 33, por lo menos 2 centímetros no se cuenta por el tema de que la pretina, pues de los 6 puntos que están aquí, van a descontarse o se van a doblar. Entonces, si vamos a nuestra tabla de medidas, que recuerdan que lo pueden descargar completamente gratis en el enlace que voy a dejar en la descripción del video. Dije que tenía 33 centímetros, entonces estaría yendo más o menos en talla 2 de lo que son de 34 centímetros, ¿no? Es un aproximado que estaría yendo. Entonces, con esta medida puedo hacer tranquilamente desde 0 hasta talla 2. Entonces, ya, o sea, esto es sin estirar, porque si estiro cede y puede ser hasta talla 4. Entonces, yo voy a realizar acá para talla 4 y les voy a indicar cómo vamos a hacer si desean hacer tallas más pequeñitas. Entonces, ahora vamos a tejer 2 hileras en puntada jersey antes de iniciar nuestra puntada del canesú. Para esto, vamos a, bueno, en mi caso, como estoy tejiendo los puntos al derecho, voy a tejer esta hilera, todos los puntos al derecho. Voy a tejer todos los puntos al derecho y por el revés es donde que le voy a hacer el cambio de los puntos. Ahora estoy por el lado revés de mi tejido. Voy a tejer aquí los 6 puntos correspondientes de la pretina. Estos son 2 de borde y 4 de Santa Clara. Paso mi marcador y voy a tejer todos los puntos hasta el otro marcador en puntos en revés. Así, para que por mi derecho ya haya jersey. Cuando lleguen aquí donde que está el marcador, recuerden que estos 6 puntos se va a tejer en Santa Clara. Bueno, a excepción de los 2 últimos puntos, ¿no? Y así. Ahora sí, vamos a iniciar nuestra primera hilera de la puntada y esta vez sí también les voy a pedir que tengan un montón de marcadores. Aquí tengo, de preferencia pueden utilizar estas de aquí o pueden utilizar hechas de lana, la que ustedes prefieran. Aquí en la parte superior del video va a estar apareciendo el gráfico que he preparado para esta puntada y así les pueda facilitar el tejido. Entonces, como pueden ver, hay la puntada es múltiplo de 8 puntos, hay unos cuadritos de color celeste, esos cuadritos significan que son puntos que no existen. Entonces vamos a ir con la primera hilera. La primera hilera nos dice que hay que tejer un punto al lado revés, vamos a hacer una lazada y otro punto al revés. Luego vamos a hacer un aumento en forma de una E. Entonces recojo de abajo de esta manera y hago la forma de la E, como pueden ver aquí. Y prosigo a tejer 6 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí. Y vuelvo a la parte de abajo a hacer mi aumento en forma de una E. Hasta aquí tendría mi primer motivo. Voy a colocar el marcador y voy a volver a iniciar el proceso de la puntada. Era un punto revés, una lazada, otro punto revés o el segundo punto en revés, un aumento en forma de una E. Para esto recojo de la parte de abajo y lo tejo al derecho porque no hay una línea en la parte de abajo. Vean, aquí se formó la E. Ay, perdón, ahí no sé si se ve. La E y 6 puntos al derecho. Punto 3, 4, 5, 6, 7 y punto 8. Que son 2, 4, 6. Vuelvo a hacer mi aumento en forma de una E. Y listo, aquí terminaría lo que es el motivo. Entonces vuelvo a explicar una vez más. Es
un punto al revés, una lazada, un punto al revés, un aumento en forma de una E, 6 puntos derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otro punto en forma de una E, un aumento de una E. Y aquí dejo el marcador. En mi caso, como tengo 79 puntos, voy a hacerlo por 8 veces en esta secuencia. Si tienen, digamos, 86, será 9 y así sucesivamente. Vamos a ir colocando cada vez que terminamos la secuencia un marcador para no equivocarnos con la puntada. Aquí coloco el marcador de mi último grupo y como pueden ver aquí están los 2 puntos de equilibrio que habíamos dicho. Y aquí vamos a hacer un revés, una lazada y un revés para tener la misma terminación que al inicio de nuestra puntada. Como pueden ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 motivos de la puntada. Y termino aquí con la puntada Santa Clara correspondiente. Ahora, por la parte del revés de nuestro tejido, como nos indica el gráfico, voy a tejer los puntos en el orden que se encuentra. Y voy a repetir de la misma manera la hilera número 2, 3 y 4, que voy a tejer en el orden que está. Todas las lazadas por el lado revés lo voy a tejer hacia el lado revés para que por el derecho sea puntos derecho. Y ahí vean. A menos en esta hilera voy a tejer. Esto sería hacia aquí y acá. Vamos a tejer de la siguiente manera. 8 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos en revés. Un derecho, un revés y un derecho. Y repito la secuencia de esta manera. Y como les decía, la hilera número 3 y 4 vamos a tejer en el orden que están los puntos. Vuelvo a repetir, esto significa que si mi puntada está hacia el lado derecho, tejo al derecho, y si me indica que tengo que tejer hacia el lado revés, lo tejeré el punto en revés. Cuando haya terminado las hileras, nos vemos para iniciar la hilera número 5. Listo, ya terminé de tejer las 4 hileras y estoy a punto de tejer la quinta hilera. Vean que aquí en lo que se ve acá la puntada voy a contabilizar 1, 2, 3 y 4. Entonces, en esta quinta hilera, recuerden que el segundo, tercero y cuarto se ha tejido los puntos como se muestra. En esta quinta hilera vamos a trabajar de la siguiente manera. Paso mi punto de borde, tejo esto al derecho y completo la Santa Clara correspondiente. Paso mi marcador, tejo un punto revés, hago una lazada, un punto derecho y una lazada, un punto revés. Y aquí voy a hacer un cruce de 2 por 2 hacia mi mano izquierda. ¿Esto qué significa? Que me voy a saltar 1, 2 puntos. Y por la parte del revés de mi tejido o la parte de atrás que está, voy a introducir mi aguja de esta manera y suelto 4 puntos y los 2 que estaba aquí lo vuelvo a recoger y de esta manera hago mi cruce. Prosigo a tejer 4 puntos derechos de los 2 por 2 que acabo de hacer. De esta manera iba a quedar así. Y ahora voy a hacer del lado opuesto, hacia mi mano izquierda, no, hacia mi mano derecha, de esta manera. Voy a saltarme 1, 2 y esta vez lo voy a sacar por la parte de adelante. Y estos 2 puntos por la parte de atrás, de esta manera. Y prosigo a tejer los 4 puntos derechos. Y me va a quedar de esta manera. Y así terminaría el motivo.
de la hilera o la puntada de la hilera número 5. Voy a volver a repetir el procedimiento. Un revés, lazada, un derecho, lazada, un revés. Estos 8 puntos voy a hacer cruce de 2 por 2. El primer cruce va a ser trayendo 2 puntos por la parte de atrás de mi tejido, saltando 2 puntos para hacer un cruce hacia mi mano izquierda de 2 por 2, de esta manera. Es posible que se ayuden a que sea con una aguja auxiliar si ustedes son principiantes. Voy a tejer estos de aquí. Y ahora hago mi cruce de 2 por 2 hacia mi mano derecha. Salto 2 puntos y por la parte de adelante introduzco a 2 puntos, suelto los 4 y los 2 puntos que está lo paso por la parte de atrás. Así para que el cruce se direccione hacia mi mano derecha. Y vean el resultado. Voy a repetir este proceso en todos los motivos. En mi caso, como bien saben, son 8 en total y voy a repetirlo en los 6 que me faltan. Listo, acabo de llegar aquí y de acá paso mi marcador y aquí en el punto de los equilibrios hago como si estaría iniciando nuevamente mi puntada, pero con la diferencia de que aquí solamente sería revés, lazada, derecho, lazada, revés y ya llegaría aquí a la puntada de la pretina. Ahora, por la parte del revés vamos a tejer los puntos como se encuentran y vamos a tejer de la misma forma en el orden que se presenta según el gráfico en la posición que están los puntos sin ningún cambio ni modificación. La hilera 6, 7 y 8. Entonces voy a tejer aquí las hileras, este sería el 6, el 7 y el 8 en el orden que se encuentra y nos vemos en la hilera número 9. Listo, como vieron ya tejí en el orden que se presentaban los puntos la hilera número 6, 7 y 8. Ahorita voy a proseguir a tejer la hilera número 9 de la siguiente manera. Vamos a tejer los puntos correspondientes del borde. Ahora, los ojales yo lo voy a hacer cada 12 filas de Santa Clara. Si ustedes quieren hacerlo de menos cantidad, lo pueden hacer, son libres de realizarlo. Ahora, vamos. Hilera número 9. Me dice un revés, una lazada, un derecho, segunda lazada, un derecho, tercera lazada, un derecho y cuarta lazada. De esta manera. Ahora voy a hacer mis cruces acá para tener mi rombo. En esta ocasión voy a intercambiar el cruce. En este primer cruce voy a hacer hacia el lado derecho. Como bien saben, 2 puntos voy a saltar sin tejer y me voy al tercer y el cuarto por delante. Y los otros 2 paso por detrás, de esta manera. En otras palabras, le estoy volviendo a la posición original. De esta manera, vean, ahí. Y ahora voy a hacer mi cruce hacia mi mano izquierdo. Voy a pasar 2 puntos sin saltar. El tercero y el cuarto lo voy a pasar por detrás de mi tejido o por la parte de atrás. De esta manera. Y estos 2 paso por delante. Ahí. Recuerden que en la parte superior del video está la opción de bajar la velocidad. Si quieren verlo más lento. De esta manera va a quedar. Y así voy a repetir. Tejo un punto revés, una lazada, un derecho, segunda lazada, un derecho, tercera lazada, un derecho y cuarta lazada. Tejo un revés. Luego estoy aquí con los 8 puntos al derecho y hago mi cruce. El primer cruce de 2 por 2 será hacia mi mano derecho. De esta manera. Y el segundo cruce será hacia mi mano izquierda.
así. Y tejo los puntos. Y así voy a repetir por el total de motivos que esté realizando. En mi caso son por 8. Voy a repetirlo y cuando esté pues casi al final les voy a indicar cómo hacemos en el punto del borde. A ver, aquí en el borde simplemente es desde el marcador hemos hecho, ¿no? Un revés, una lazada, un derecho, segunda lazada, un derecho, tercera lazada, un derecho. Y aquí, vean, me está faltando una lazada y hago el punto revés. Paso mi marcador y prosigo a tejer los bordes como corresponden. Y ahora, a partir de aquí, vamos a tejer la hilera número 10, 11 y 12 en la posición o en el mismo orden que se encuentra. Ya, vamos a tejer aquí normal los puntos como corresponden en la posición que está. Saben muy bien que las lazadas lo tejemos al lado revés para que por el derecho quede en punto derecho. Entonces, de marcador a marcador voy a tener 17 puntos. Son 8 de revés, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Entonces así voy a tejer esta hilera número 10, la 11 tejo como se encuentran los puntos, al igual que la número 12. Nos vemos cuando me corresponda tejer la hilera número 13. Como pueden ver aquí ya empezó a tomar forma nuestro canesú y ya tiene el vuelo que necesitamos. Vamos a proseguir a tejer con la hilera número 13. Recuerden que la 10, 11 y 12 le hemos tejido en el orden que se presenta o cómo se encontraban los puntos. Ahora esta es la hilera número 13 que vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a tejer los puntos de mi borde como se presenta en puntada Santa Clara. Voy a tejer un punto revés, disminución hacia mi mano derecha. Voy a hacer 4 lazadas, una lazada, lazada 2, lazada 3, lazada, a ver, vamos, 1, 2, 3, aquí, lazada 4. Inmediatamente después de haber hecho la lazada número 4, hacemos una disminución hacia el lado izquierdo, que es de esta manera. Si ustedes tejen de una manera muy distinta, tratar de rectificar o poner la posición de los puntos en la forma correcta para que salga limpio y no torcido. Prosigo a tejer un punto revés y aquí hago mi cruce como lo había hecho la primera vez. El primer cruce de 2 por 2 será hacia mi mano izquierda y el segundo cruce será hacia mi mano derecha. En otras palabras, vuelvo a colocar en la posición anterior que se encontraban los puntos para obtener este efecto. No sé si puedan verlo ahí. Mi lana tiene brillo, así que refleja mucho. Y listo. Voy a repetir este proceso por la cantidad de motivos que tenga. Recuerden, un punto revés, disminución hacia mi mano derecha, 4 lazadas, 1, 2, 3, 4 y disminución hacia el lado izquierdo. De esta manera para mantener la cantidad de puntos. Recuerden que aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 9 puntos. Tejo un revés y hago mis cruces correspondientes. Primer cruce hacia mi mano izquierda. Segundo cruce hacia mi mano derecha. Recuerden que el cruce es siempre de 2 por 2. Así. Paso mi marcador
y repito el proceso. Listo, aquí ya estoy en el último. Aquí, como bien saben, hacemos el mismo proceso como si estaríamos iniciando la puntada, solamente que aquí tendremos una parte, ¿no? Para tener el equilibrio de la puntada. Y así concluyo mi hilera número 13. Como bien saben, la 14, 15 y 16 vamos a tejer como corresponde la puntada o como está en la posición como está, de esta manera. Para no que se haga un lío, siempre hay que tejer estos puntos como corresponden en Santa Clara y tejemos por la parte del revés las lazadas. Siempre voy a tejer al lado revés para que por el derecho esté en punto en derecho. Y así voy a proseguir. Aquí ya tenemos 19 puntos de marcador a marcador en los motivos completos. Entonces voy a tejer la hilera número 14, 15 y 16 en el orden que están los puntos sin modificar ni cambiar los puntos. Nos vemos en la hilera número 17. Listo, ya tejí la hilera 14, 15 y 16 como se presenta y así va tomando forma nuestro Kanesu o Kuyai modelo 1. Ahora lo que vamos a hacer es intercalar la puntada. Hasta aquí ya casi hemos concluido con completar nuestra puntada. Y vamos a hacer de la siguiente manera esta hilera número 17. Tejemos los puntos correspondientes del borde, contamos nuestra Santa Clara para verificar que no nos falte o no estemos a la distancia adecuada. Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aún todavía me falta una fila para hacer mi ojal. Entonces aquí nos dice, tejo un punto al revés y voy a hacer mi cruce de 2 por 1 aquí de esta manera. El primer cruce va a ser hacia el lado derecho, donde que voy a traer 2 puntos por delante, o sea, el 3 y el 4 por delante y el 1 y el 2 por detrás. Voy a tejer un punto al derecho, esto va a ser la diferencia de lo que estábamos realizando aquí. Y aquí voy a hacer mi cruce hacia mi mano izquierda de 1 y 2 por delante y 3 y 4 por detrás, de esta manera. Entonces, prosigo a tejer. Listo. Como pueden ver, cayó exactamente en la cantidad de puntos que estábamos realizando. Ahora voy a tejer un punto revés y vendría la puntada calada a este lado. ¿Qué voy a hacer? Voy a voltear estos 2 puntos y voy a hacer mi disminución hacia mi mano derecha. Voy a hacer 5 lazadas. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es mi quinta lazada y hago inmediatamente disminución hacia mi mano izquierda. De esta manera. Aquí automáticamente hemos hecho un aumento. Y repito el procedimiento. Les vuelvo a repetir. Un revés. Hago mi cruce hacia mi mano derecha trayendo el 3 y el 4 por delante y el 1 y el 2 por detrás. Tejo un punto al derecho y hago mi cruce hacia mi mano izquierda trayendo el 3 y el 4 por detrás y el 1 y el 2 por delante. Tejo el punto revés. Volteo mi punto para hacer mi disminución hacia mi mano derecha y hago 5 lazadas. 1, 2, 3, 4
y este es el quinto. Y hago disminución hacia mi mano izquierda. Y así repito en todos los motivos correspondientes y completo la hilera número 17. Listo, acabamos de terminar la hilera número 17. Con esta hilera número 17 acabamos de completar los puntos exactos para la puntada. Y a partir de aquí lo único que vamos a hacer, si vamos a proseguir a hacer aumentos, van a ser solamente en los puntos revés. En los demás puntos ya no se va a hacer ningún aumento, más que solamente que se va a mantener la puntada. Aún no hemos definido todavía la puntada porque no se nota todavía. Entonces aquí, como ya bien saben, estas 3 hileras que siguen vamos a tejer en la posición que se encuentra. Recuerden que la hilera número 18, 19 y 20 vamos a tejer en el orden que se encuentra las lazadas, tejiendo hacia el lado revés porque estamos por el revés del tejido, para por el derecho se convierta o esté en puntos al derecho. Voy a tejer como se presenta la hilera número 18, 19 y 20 y nos vemos en la 21 para que ya podamos trabajar la puntada fija y de ahí ya no va a tener ningún cambio en el punto, más que solamente vamos a ir intercalando la posición de la puntada. Aquí estoy en la hilera número 20, a ver, estamos en la 19, sí, en la hilera número 19. Y me toca, vean aquí, vamos de nuestro ojal, aquí está nuestro ojalito, vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 filas de Santa Clara. Esto significa que nos toca hacer el ojal. Vamos a hacer de la misma forma nuestro ojal como habíamos realizado a inicios. Dejo mis puntos de borde, introduzco aquí, hacer una disminución hacia mi mano derecha, hago mi lazada y prosigo a tejer. Y aquí ya estaría haciendo mi segundo ojal. Yo normalmente los ojales lo hago cada 12 filas, un total de 24 hileras, y ya bueno, aquí solamente me correspondería tejer como me corresponde. Entonces voy a terminar de tejer la hilera número 19 y 20 y nos vemos en la 21. Vean cómo de bonito nos está quedando. Ahora vamos a proseguir a tejer la hilera número 21 de la siguiente manera. En esta hilera número 21 ya estaríamos teniendo la cantidad fija de puntos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, vamos a tejer el borde como corresponde en la Santa Clara. Aquí voy a hacer un aumento en forma de una E. Mi aumento, tejo un revés, perdón, el aumento en forma de una E nos dice que tenemos que hacerlo hacia el lado revés. Vamos a hacer nuestro aumento hacia el lado revés. Formamos la E, pero hacia el lado revés de esta manera. Listo. Ahora hacemos el cruce de hacia el lado izquierdo, trayendo el 3 y el 4 por detrás y el 1 y el 2 por delante. Tejemos un punto al derecho y hacemos otro cruce trayendo el 1 y el 2 por detrás, el 3 y el 4 por delante, haciendo el cruce hacia nuestra mano derecha. Y aquí hacemos otro aumento en forma de una E. Levantamos de la parte de abajo. Y hacemos nuestro aumento. Ahí, para tener una separación de 2 puntos revés. Proseguimos a hacer nuestra disminución. Vamos a doblar
De esta manera hacemos una disminución triple hacia nuestra mano izquierda y hacemos 6 lazadas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es la lazada número 6 y hacemos disminución triple hacia nuestra mano izquierda. Listo. De aquí a acá tenemos exactamente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 puntos. Estos 26 puntos son puntos fijos de la puntada. Entonces voy a volver a repetir. Hago mi aumento en forma de una E hacia el lado revés. De esta manera. Dejo un punto revés. Hago mi cruce correspondiente hacia mi mano izquierda. Estoy repitiendo lo mismo que hemos hecho anteriormente. Dejo un derecho y hago mi cruce hacia mi mano derecha de 2 por 2. De esta manera. Hago mi aumento en forma de una E hacia el lado revés. En esta partecita sí es un poco compleja. Listo. Dejo un revés. Hago disminución triple hacia mi mano derecha por delante. De esta manera hago 6 lazadas. 1, 2, 3, 4, 5 y esta es la lazada número 6. Ahora hago mi disminución triple hacia mi mano izquierda, haciendo para la parte de atrás de esta manera. Y listo. Aquí de marcador a marcador voy a tener, como les he dicho, 26 puntos. Esa es la cantidad fija. Voy a completar en los motivos que me falta hacer repitiendo ese proceso. Y nos vemos cuando hayamos terminado. Aquí estoy terminando ya mi hilera número 21. Entonces lo que vamos a hacer aquí en el último es el aumento a este lado, ¿ya? Después de haber tejido el punto al revés, voy a hacer mi aumento para tener la misma posición que el que hemos iniciado. Y termino tejiendo con la pretina. Aquí tengo exactamente 233 puntos, incluyendo la pretina, o sea, el total de los puntos es esta cantidad lo que tengo. Ya no voy a hacer más aumentos porque es suficiente para la distribución y la medida que necesito. Entonces, aquí les voy a mostrar la cantidad total de los puntos que van a tener. Por ejemplo, si iniciamos con 78 puntos, vamos a tener un total en la hilera número 21, un total de 233 puntos. A partir de aquí vamos a mantener la cantidad de puntos hasta llegar a los centímetros necesarios para nuestra separación de la sisa y todo lo demás. Entonces, como pueden ver, mira, aquí en 62 puntos tendríamos 181 puntos. Entonces, de aquí voy a completar mi hilera o mi puntada de la siguiente manera. Voy a tejer la hilera número 22. Los puntos en la posición que se encuentra. Aquí tendría que tejer de esta manera. Recuerden que aquí en nuestro punto auxiliar o de equilibrio que le hemos colocado, hemos tenido un total de 13 aumentos y cada puntada o cada motivo tuvo un aumento o ha llegado al máximo de 26 puntos. Entonces voy a tejer esta hilera que corresponde al revés en la posición de los puntos y
En este caso sería tejer la hilera número 22, 23 y 24 como se presenta, y nos vemos en la hilera número 25 para combinar la posición de los puntos o tomar la decisión de tejer en puntada jersey. Listo, aquí ya tengo tejido hasta la hilera número 24 con la puntada. A partir de aquí, yo sé que en algunas tallas ya van a tener los centímetros necesarios. En mi caso tengo acá 10 centímetros. Pero como yo estoy realizando una talla 4, o al menos mi canesú es para una talla 4, voy a seguir tejiendo. Aquí, a partir de aquí ya tiene una puntada fija. Aquí en pantalla voy a dejar cómo continúa la puntada y cómo va repitiendo, de las cuales ustedes pueden tomar una captura y tenerlo ahí para poder trabajar para arriba. El que está recuadrado con un color diferente es de ahí consiste toda la hilera y se repite. No sé si se dan cuenta que de ahí ya se repite. Entonces vamos a proseguir a tejer. Recuerden que esa puntada no siempre es para todo. Vamos a tratar de mantener nuestro canesú con el vuelo necesario, ¿no? Entonces lo que voy a hacer acá es tejer los 6 puntos de la Santa Clara, y por única vez vamos a hacer acá un aumento hacia el punto revés antes de pasar el marcador, para ya no tener 6 sino 7, y este último punto va a ir en revés. Esto es por única vez. Ya de aquí se repite. Vamos a proseguir a hacer de la siguiente manera. Nos dice que hay que hacer una disminución de 4 puntos. Vamos a pasar, vamos, 1, 2, 3, 4 puntos. Lo estoy volteando los 2 puntos que teníamos acá. Hago la disminución de los 4 puntos. Aquí, aunque se ayúdense con un ganchillo o algo si se les dificulta. Vean, aquí acabo de hacer la disminución de los 4 puntos y voy a hacer 6 lazadas. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sería el sexto o la sexta lazada. Entonces lo que vamos a hacer es esto de aquí. Vamos a voltear para hacer la disminución de los 4 puntos. De esta manera. Y así voy a mantener aquí 13 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 puntos. Voy a tejer 2 puntos revés, 1 y 2. Hago mi cruce hacia mi mano derecha de 2 por 2, trayendo el 3 y el 4 por delante y el 1 y el 2 por detrás. Tejo un punto al derecho y prosigo a hacer la disminución hacia mi mano izquierda, trayendo el 3, el 4 por detrás y el 1, el 2 por delante. Entonces ahí voy a tejer y termino con 2 puntos hacia el lado revés. Vean, aquí estamos ya manteniendo o intercalando la puntada, que quiere decir que este punto se va a este lado y esta puntada calada se viene a este lado. Entonces voy a tejer disminución de 4 puntos hacia mi mano derecha. Hago 6 lazadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni bien haga la lazada número 6, hago disminución de 4 puntos hacia mi mano izquierda. Siempre estoy volteando acá los puntos porque los puntos revés están en otra posición y no quiero que salga torcido. Por ese motivo estoy haciendo el volteo de los puntos para que la inclinación sea hacia mi mano izquierda o hacia mi mano derecha.
Entonces prosigo a tejer 2 puntos revés, hago el cruce de 2 por 2 hacia mi mano derecha, un punto al derecho, disminución hacia mi, perdón, cruce hacia mi mano izquierda, y termino con 2 puntos revés y repito en todos los motivos o en todos los puntos, y recuerden que aquí al otro lado tenemos que hacer un aumento extra. Aquí estamos llegando al final y vamos a hacer la disminución de los 4 puntos. Ahí, después de las 6 lazadas, pasamos nuestro marcador y hacemos un aumento de forma de una E aquí para tejerlo hacia el lado revés a partir de aquí, que es un adicional diferente. Entonces aquí voy a tejer tal cual como se encuentran los puntos, la hilera 26, 27 y 28. Y en la hilera número 29 vamos a repetir la hilera número 25. Recuerden que aquí vamos a tejer ahí hacia el derecho y todo es tejerlo como se presenta. Cuando esté por hacer la hilera número 29 nos vemos. Cómo va quedando la puntada, súper linda, súper preciosa, muy delicada y todo lo demás. Bueno, ya tejí la hilera número 26, 27 y 28. Entonces, como pueden ver, ya queda de esta manera. Ahora, si están realizando en tallas pequeñas, lo que tienen que tomar mucho en cuenta es que tienen que mantener lo que son la medida. Por ejemplo, al menos aquí en lo que yo estoy tejiendo, ya tengo más de 10 centímetros. Entonces, si están haciendo tallas pequeñas, pues tienen que fijarse bastante en lo que son las medidas, ¿no? Ahorita acá tengo 11 y medio, bueno, sí, 11 y medio tengo en la medida. Y voy a dejar en la descripción del video lo que es la tabla de medidas, que lo pueden utilizar desde bebés para niños. Entonces, de acuerdo a esto es lo que van a elaborar. Si ya alcanzaron la medida, ya tendrían que proseguir a hacer la separación de las mangas y todo lo demás. Y en caso de que pues aún les falta, como en mi caso que yo voy a hacer una talla ya 6, pues me faltaría, ya que son de 16 centímetros y apenas voy 11 y medio. Entonces lo que voy a hacer acá es, según el gráfico, que continuar en la hilera número 29. Recuerden que vamos a ir tejiendo aquí y vamos a hacer una disminución de 4 puntos. Vamos a hacer la disminución de 4 puntos. Aquí, como bien saben, pueden ayudarse con un ganchillo o directamente y hacer las 6 lazadas. Una lazada, segunda lazada, tercera lazada, cuarta lazada, quinta lazada y el sexto lazada. Y aquí, como pueden ver, tenemos 4 puntos para disminuir. Entonces hacemos la disminución de los 4 puntos. Proseguimos a tejer los 2 puntos y hacemos aquí el cruce de 2 por 2, esta vez trayendo el 3 y el 4 por detrás del 1 y el 2 para hacer un cruce hacia mi mano izquierdo y prosigo a tejer. Dejo un punto al derecho y hago mi disminución, mi cruce hacia mi mano derecho, trayendo el 3 y el 4 por delante del 1 y del 2.
de esta manera para que quede así. Y repetimos, en mi caso sería por 8 y de acuerdo a la talla que estén realizando es la repetición para cada uno, ¿no? Entonces voy a repetir esto de aquí. Ya no vamos a hacer aumentos porque hasta aquí ya tenemos suficiente cantidad de puntos. Y si ustedes desean seguir haciendo los aumentos, a ver, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, lazada 6 y hago disminución de 4 puntos. Siempre hay que ir contando las lazadas porque si no, se van a equivocar. Ahí, de esta manera, dejo 2 puntos, hago mi cruce correspondiente. Y así voy a tejer esta hilera número 29. Saben que la 30, 31 y 32 la vamos a tejer como se presenta. Y como ya les había mostrado el gráfico, creo que hasta aquí han aprendido ya prácticamente leer el gráfico. Entonces ahí. Voy a culminar esta hilera. Bueno, aquí solamente le tejí la hilera número 30, la 31 y la 32 no lo voy a tejer. ¿Por qué motivo? Porque ya alcancé a los centímetros que requiero para la talla que voy a realizar. Como pueden ver, vamos a tomar acá la medida sin estirar la prenda, pero sí estirando los puntos. Entonces lo que voy a hacer es irme a esta dirección y como pueden ver tengo 12 centímetros. Cuando nos estén faltando 3 centímetros, vamos a proseguir a tejerle solamente puntada jersey hasta completar los centímetros necesarios de nuestro canesú. Olvidando es que en estos total de los puntos que les había mostrado a un inicio, recuerden que habíamos hecho aumentos a los lados y esto es lo que nos faltó, más 2, más 2, más 2. Y ahorita voy a tejer las hileras para completar a mi puntada para mostrarles más o menos cómo es el canesú. Como pueden ver, este sería el resultado. Obviamente que cuando van a hacer tallas más grandes, la puntada va a ser mucho más notorio. La verdad espero que les haya encantado trabajar. Y a mí me encantó diseñar este proyecto y espero que les sirva muchísimo y sobre todo puedan aplicarlo a todas las tallas. Recuerden que este solamente es el tutorial del canesú. Si ustedes quieren aprender cómo dividir las mangas, poner los puntos en la sisa y trabajar para la parte de abajo, recuerden que hay un video número 2 y nos estaremos viendo ahí. O sea, siempre busquen con el nombre del canesú, un proyecto con el canesú, entonces va a aparecer el video tutorial de cómo elaborar para la parte de abajo y cuando el video esté disponible estará en la cajita de descripción o en el primer comentario, así que espero que les haya encantado, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos en un próximo video.